Estimados hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias a la soberana misericordia de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En este día estaremos hablando de la fuerza más poderosa, de la más grande virtud que Dios ha dado al hombre y de la grande gracia de Dios derramada sobre cada creyente, que es la fe. La fe que Dios ha dado como testimonio a través de Jesucristo y por medio de Abraham, su hijo, el padre de la fe, que ha declarado a todas las gentes y en todas las naciones que el hombre por la fe será justificado y que también el justo vivirá por la fe. Este es un gran tema, un punto fundamental de la Biblia, porque en realidad la fe es la sustancia, es la razón de nuestras vidas, ya que verdaderamente la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el tema que estaremos abordando en este día, para poder examinarlo a través de las Santas Escrituras, para poder estudiarlo y a la vez también escudriñarlo como Dios enseña a través de su santa palabra. Veamos lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Es palabra de Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es clara la expresión de Dios a través del apóstol Pablo cuando nos enseña diciendo: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Verdaderamente, hermanos, mucha gente trata con carne y sangre, propio de lo humano, querer agradar a Dios y asimismo también poder con carne y sangre alcanzar de Dios su justicia. Dios por una y otra parte de las Santas Escrituras nos habla a través de nuestros primeros padres que verdaderamente sin fe el hombre no puede agradar a Dios. También es la expresión de Jesús, maestro, enseñando estas palabras en el libro de Marcos capítulo 11, cuando dice así, expresión de este santo hombre de Dios. Marcos 11, 22 dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Qué hermosa palabra, amados hermanos. Y estos mensajes, como están aquí en esta parte escrita, también se encuentran a través de toda la Biblia y a través de todo el compendio de apóstoles y profetas, en la cual Dios nos enseña, nos dice y nos hace ver, comprender y entender que el hombre sin fe no puede agradar a Dios, que el hombre sin fe no puede alcanzar las promesas de Dios, porque es necesario que la persona tiene que ser justificada, limpiada, redimida y perdonada por la fe en Jesucristo. Entonces, estimados hermanos en Dios, verdaderamente en la Biblia encontramos tantas enseñanzas que así tenemos que nosotros comprender. Dice aquí, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 26, dice el Señor: con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que el que es de la fe con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Entonces, el que es de fe, a ese Dios tiene que justificarlo, limpiarlo, redimirlo, perdonarlo, por cuanto que es de fe. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dice en el libro Segunda a Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 2. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe.
Este es otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta, que la fe en realidad no es de todos. No todas las personas pueden participar de la fe. Es un don de Dios. Es un don de Dios, dice la Escritura. Es un regalo de Dios que Él lo da a quien quiere. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don, es un regalo. Es un regalo que Dios le hace al hombre. Y se lo da a Él a quien Él quiere. Se lo da a Él a quien crea conveniente darle. Porque verdaderamente no toda la humanidad tiene fe. Aunque parezca, aunque se diga, pero en realidad no es así. Cuando una persona vive esperanzado, creyendo en lo que ve, esperanzado en lo que palpa, en lo que toca, eso no es fe. Pero sin embargo, muchas veces la gente dice, pues yo tengo fe, pero tiene fe, pero en lo que ve. El que tiene puesta su mirada en lo que ve, no es fe. No es fe aún todavía. Simplemente una esperanza en cosas materiales, en cosas humanas, en cosas comunes. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea el Señor. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ahí comprendemos que esto no es del hombre, esto es de Dios. Es un don, es un regalo. Es algo que Dios coloca en el corazón del hombre con un propósito, con una misión, con un objetivo. Y entonces por eso es que la fe no es del hombre, la fe es de Dios, por medio de Jesucristo. Y de tal manera comprendemos entonces que no compete al hombre de ninguna manera el poder creer que cuando uno sigue lo que ve, eso es fe. Estaremos viendo otros versículos de la Biblia porque comprendemos, por ejemplo, que a través del apóstol Pablo en la carta a Gálatas hace comprender que los que son de fe, esos son bendecidos con el creyente Abraham. Por ejemplo, libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3:7 dice, ¿no? Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham, ¿no? Versículo 9. Luego los que son de fe son benditos con el creyente Abraham. Alabado sea el Señor. Entonces, verdaderamente, ahí vamos viendo que la fe tiene un margen, tiene una cualidad que no es nada común, es lo sobrenatural, es lo divino. Es algo que no está en cualquier ser humano, en realidad, pues. Por ejemplo, otro texto. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí también hay otra parte importante que tomar en cuenta, ¿no? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y sucesivamente encontramos a través de la Escritura una gran cantidad de contenidos bíblicos que habla acerca de la fe. Pero al decir que es un don de Dios, y a lo que decía también en Romanos, conforme Dios repartió a cada uno la medida de fe. Pero esta fe, esta grande cualidad que Dios ha dado a la humanidad, entonces, ¿qué es esto? Veamos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice el Señor.
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Mirar hacia lo que no se ve, hacia la eternidad, descubrir de lo que no hay, para luego entender que ahí hay muchas cosas y múltiples mensajes y múltiples promesas, eso es fe. El que sigue lo que ve, el que va por ojo, esa persona no está en fe, solamente se mantiene como carne mirando las cosas materiales. El apóstol Pablo también dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, mas por fe andamos, no por vista. El que anda por vista, el que sigue lo que ve, solamente lo que ve en sus ojos carnales, eso no es una demostración de fe, sino propio de lo humano, propio de la carne. Porque verdaderamente poder alcanzar fe es seguir lo que no se ve. También en los libros de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo también hace otra importante aclaración cuando dice aquí, en Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo ves, lo palpas, sabe que está allí, eso no es fe, porque es algo material. Hablábamos anteriormente que la fe es algo sobrenatural, es un poder, es una fuerza interna, es una virtud, es una cualidad que proviene de Dios, no del hombre. El hombre no nace con la fe, el hombre no nace con la fe. La fe la da Dios, la fe la da Dios y la va formando día a día. La va la persona cultivando. Por eso Jesús dice en una parte, ¿no? La forma de la fe. Que la fe es como un grano de mostaza que se siembra en una tierra fértil, en una tierra labrada, y que esa semilla, que es la más pequeña de todas las semillas, una vez que ha sido sembrada, una vez que ha sido puesta allí, comienza a crecer y a crecer. Dice así Jesús en una parábola. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Expresión, palabra del Señor que dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo, en su interior, en su mente, en su corazón. 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Alabado seas Dios. Entonces, la fe es una semilla, o sea, es una palabra que se siembra, que se coloca en el corazón y que se va cultivando día a día, que se va formando en la mente, en el corazón y en cada miembro del cuerpo de cada persona. Por eso el apóstol Pablo hace comprender claramente en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice allí el Señor: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La persona, cuando está facultado en Dios para que esa persona obtenga fe, es mediante la palabra de Dios. Por eso es que la fe no se compra. La fe no es que nace con la persona. La fe es un proceso de Dios en el hombre que se va día a día formando, que día a día va creciendo, día a día se va desarrollando. Por eso pone una comparación, que es una semilla que se siembra en una tierra y que eso se va desarrollando, va creciendo, y que día a día, si la tierra es fértil, esa semilla se hace una planta grande, de manera que las aves de los cielos hacen nido sobre ella, ¿no? O sea, muchos se acogen a la persona que tiene fe.
como dice en otra parte, ¿no? Cuando dice un refrán también, cuando el árbol es bueno, cuando el árbol es frondoso, el árbol es grande, muchos se arriman a él. Así es al hombre que tiene fe. Dios, como le ha dado ese regalo grande, entonces muchas personas son las que se allegan, las que se apegan allí a esa persona para poder, ¿qué cosa? Para poder alcanzar ayuda de Dios por medio de ese servidor. En Romanos capítulo 1, en el versículo 17, también la palabra del Señor nos enseña: porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. La fe, al ser una virtud, una cualidad divina, un poder, una fuerza, al estar en la persona sembrada, es algo que se va descubriendo día a día, de experiencia en experiencia. Se va día a día trabajando por hacer crecer esa fe, viviendo y conviviendo con esa fuerza interior que es el Espíritu Santo. Entonces, la fe no tiene nada que ver con algo material o algo externo, algo que esté por delante de nuestros ojos carnales. No, la fe es un poder interno en el corazón y en la mente. Como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 17, allá habla claramente el Señor cuando dice estas palabras: para que habite Cristo, que es la luz, por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor, bendito seas Padre, por tus grandes palabras, por tus grandes maravillas, por tus grandes bondades. Entonces miremos, hermanos, cómo Dios a través de los tiempos ha hablado acerca de este grande regalo, de esta grande bondad, de este grande poder que Dios tiene preparado para darle a los que Él quiere. Entonces, cuando la persona está en el camino de fe, ya no es Él el que obra, sino el Dios que está dentro, esa virtud, ese grande regalo, la grande misericordia de Dios derramada en la persona. Y es por la fe que nosotros como creyentes podemos vencer, podemos crecer, podemos desarrollarnos espiritualmente, interiormente como personas, porque así es como la Escritura dice, que la fe, esa semilla colocada en el corazón, es lo que permite que la persona pueda, a través de su palabra, nacer y crecer, y a la vez también por medio de la fe vencer. En el libro 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, claramente dice el Señor: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bendito sea nuestra, algo nuestro que está en la persona, pero que es dado de Dios. Entonces, con la fe es con lo que se puede vencer, con la fe se puede alcanzar cuántas cosas, cuántos misterios, poder descubrir cuántas cosas de lo que es Dios, de lo divino, de lo sobrenatural. Por eso sigamos viendo también aquí en el libro de Hebreos, cuando Dios nos hace ver la forma de la fe. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por la fe se puede demostrar lo que no se ve, pero se demuestra porque es un poder, es una convicción, es algo que está interiormente y que la persona día a día va demostrando lo que Dios está haciendo con él.
También dice en el libro de Romanos 11:39, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, aún, dice, no recibieron la promesa. Muchos antiguamente, aunque Dios los hizo participantes de fe, y también recibieron testimonio de fe, pero no alcanzaron mayores logros, porque aún todavía la plenitud de fe no estaba prevista para esos tiempos. Pero en realidad, hoy es el tiempo, el mero tiempo en que la fe de Dios, que es el tiempo del Espíritu, en que muchos hoy y aún en los días venideros podrán ser participantes de este gran regalo, de este gran legado de Dios. Porque les digo, hermanos, que en realidad la persona, para poder alcanzar de Dios todas esas grandes maravillas, es necesario entonces que la fe lo encamine a este plan bendito, este plan sagrado del Señor. En la antigüedad, por ejemplo, dice en Hebreos 11:2, por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿No? Son expresiones claras y dichas por tantos siervos de Dios de la antigüedad, como también el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos, cuando dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Bendito sea Dios. Solamente por la fe es que lo imposible se hace posible. Es por la fe que las cosas que no son, Dios las hace como que si fuesen. Es por la fe que de la nada se obtiene mucho. Y es por la fe que el hombre puede vivir lo sobrenatural. Para lo común, para lo que tiene explicación, para lo que el hombre puede, por lógica y por cosas, explicar, las cosas de fe no tienen explicación. Ni la ciencia, ni lo humano, ni lo común puede entender lo que proviene de fe. Por eso en realidad es clara la palabra cuando dice que solamente por la fe es que las cosas que no son, son como si fuesen, ¿no? No se ve de la nada, pero de la nada se hacen grandes cosas. Por eso es que Dios dice claramente en el libro también de Romanos capítulo 4 versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a los de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, ¿no? Gracias, Señor. Por eso, estimados hermanos, todos nosotros tenemos esta esperanza de fe, la esperanza de poder acogernos a esta promesa de Dios, pero al decir que es un don de Dios, entonces comprenderemos que no todos son de fe, y Jesús por eso lo aclaraba en otra parte cuando dice claramente, ¿no? En Romanos también habla de todas estas cosas, pero veamos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en aquellos días, ¿no? Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice el Señor. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Para que la persona pueda nacer, entonces Dios tiene que sembrar esa semilla, esa pequeña semilla en el corazón de la persona, para que por medio de esa virtud, de ese poder, pueda producirse un nuevo nacimiento, una nueva criatura.
y que es por la fe, como decía en 1 Juan 5:4, es que la persona puede vencer el mundo, o sea, vencer su parte externa, porque mundo es la carnalidad de cada uno. Mundo es la costumbre, lo que vive en cada uno, prendido y arraigado, y esa carnalidad, carne y sangre, no la puede vencer. No hay método humano, no hay cosa común aquí en la tierra que pueda enseñarle al hombre a vencer y a transformarse, a limpiarse y a vivir santificado y purificado para Dios, si no es por la fe, porque Dios dice que es por fe para que sea por gracia. Entonces, estimados oyentes en el Señor, hermanos, lectores de la Biblia, donde quiera que tú estés, en realidad la fe es un compendio grande de Dios con el hombre, pero que en realidad, como la palabra dice, no es de todos. Sigue diciendo entonces en el versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, solamente lo que es nacido del Espíritu, eso es de fe. Lo que es de carne, carne es. Lo que es hueso, carne, materia, polvo, polvo es. Porque el que es nacido de la carne solamente se ocupa de las cosas de la carne. Y no puede preocuparse por otras cosas porque vive como carne, piensa como carne, habla como carne y no anhela y no puede ver más allá porque no es de fe. San Juan 3:31 también dice la Escritura del Señor. El que es de arriba, el que es de Dios, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Bendito seas tú, Señor. Entonces, en realidad, es así como Dios nos enseña a través de su palabra, a través de esta bendita misericordia escrita de Dios como testimonio vivo, cómo nos hace Dios comprender que en realidad no todo es de fe. Por ejemplo, en el libro de Romanos también el apóstol Pablo hace tomar en cuenta, ¿no?, la diferencia entre lo que es fe y lo que es carne, ¿no? Lo que es carne y lo que es fe. A ver, libro de Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Pregunta. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, ¿no? Porque el que tiene fe no es condenado porque es guiado según Dios. Porque lo que hace, lo hace no él, sino el don de Dios que está en él, o sea, la fe o la virtud del Señor. ¿Qué le puede condenar delante de Dios si tiene fe? Nada. Porque verdaderamente las cosas las hace guiada por el Espíritu Santo. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 14 también dice el Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿no? Si Dios es Espíritu, todo aquel que es hijo de Dios también tiene que ser guiado por esa fuerza suprema que es la fe. Y eso se coloca en el corazón, en la mente del hombre, para que esa fuerza interior, esa virtud, ese poder, lo encamine a hacer lo que es de Dios. Pero la carne y la sangre, lo común, lo que es normal, natural, ¿cómo puede hacer la voluntad de Dios si vive como carne? Por ejemplo, dice aquí mismo en Romanos capítulo 14, versículo 23, pone una comparación el apóstol Pablo. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, porque todo lo que no es de fe es pecado, ¿no? Todo aquello que no es de fe,
todo aquello que no está guiado por la luz de Dios, todo aquello que no está controlado, que no está vivificado por el poder de Dios, y la persona hace cada uno como quiere y como puede, eso no es fe, es carne, es sangre. La realidad es que muchas personas, aunque el hombre diga, ¿no?, que vive en fe, que tiene fe, pero si la persona hace lo que quiere, vive como quiere, él mismo determina y decide qué hacer, cómo hacer, entonces prácticamente allí hay una demostración clara de que esa persona no vive aún en fe. En el libro 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, hay una importantísima y muy seria realidad con respecto a la fe. Porque estar en la fe es vivir en Dios. Y el que vive en Dios está claramente demostrado, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo hago, no lo hago yo, sino el Hijo de Dios que vive en mí. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y aquí en 2 Corintios 13:5 dice claramente el Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Entonces, para que una persona esté en fe, viva en fe, entonces es porque Jesucristo vive en él. Pero no puedo decir, yo estoy en la fe de Jesucristo, pero estoy esperando que venga. No, para que está en fe, ya vive en él, no puede esperar. Entonces, el que vive esperando no está en fe, solo se mantiene en una esperanza. Pero el que está en fe, ese es el que vive conforme a Dios, porque ya le guía el poder de Dios que derramó en él. Porque la fe en el corazón del hombre es creer que Jesucristo vive en él, que está en él. Y tener esa convicción, como el apóstol Pablo claramente lo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Ya estaba habitando en él la luz, Cristo, el Señor, y tantas palabras, tantas maneras de poder comprender que la fe es el don de Dios puesto en el corazón. La fe no es algo que anda por ahí vacío, en el aire, esperando que un día la voy a alcanzar. No. El que está en la fe es porque ya Dios vive en él. Dios ya ha hecho en él una morada. Dios ya ha puesto en él su simiente. Y eso es lo que le ha hecho que ya nazca de nuevo, que sea nueva criatura, que sea él una persona de bien. Y que Dios ha puesto en él la semilla, la simiente. Lo que dice Dios, que entonces esa persona ya puede dar fruto del Espíritu Santo. Como también dice en el libro de en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿no? Es semejante a lo que también habla acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23, dice el Señor. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Ya no se vive conforme a la carne. Cuando dice Dios ya no hay ley, es porque la persona ya no vive según carne, mas vive según Dios. O sea, vive según el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, ¿no? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y aquí mismo también dice, en Gálatas 5, 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo ley, ya no vive bajo carne, ya no vive bajo el miedo, bajo la preocupación del yo hago, yo puedo, yo sé, ya no es así.
sino que el gran yo soy, el Dios vivo, vive en él, vive en él. Entonces hay una diferencia entre lo que es vivir en fe y vivir según carne. Pero es una realidad que la palabra fe es utilizada por toda la gente. Toda la gente dice, yo tengo fe, yo vivo en la fe, yo tengo esto, estoy en la fe. Pero sin embargo, muchas personas ni siquiera conocen qué es la fe, ¿no? Por eso dice aquí en el libro de Lucas, vamos a leer una petición dicha por el Señor. El libro de Lucas, capítulo, vamos a ver bonito. Lucas capítulo 18, versículo 8, dice el Señor: os digo que os defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Por eso dice acá en otra parte que es en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 37, versículo 38 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora, el justo vivirá por la fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma, ¿no? Ahí habla de que el justo, el que está justificado por Dios, vivirá por la fe. Vivirá por la fe. O en otra palabra, también habla el apóstol Pablo, que es más claro aún, cuando dice en el libro de Romanos, capítulo 16, en el versículo 25, dice así claramente: mas manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O en otra palabra, para que obedezcan al Espíritu, para que se dejen guiar por el Espíritu. Porque la fe, al ser un don de Dios colocado en el corazón, es el Espíritu Santo derramado para gloria de Dios Padre, para que la persona pueda, por medio de ese regalo maravilloso de Dios, que es la gracia divina, poder hacer la voluntad de Dios. Porque dice claramente la Escritura que carne y sangre no puede agradar a Dios. No puede, por más que quiera, porque no es la carne, no es la sangre lo que a Dios puede agradar, porque al no haber fe, anteriormente decía, es pecado, se vive en pecado. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 dice Dios: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. El que es del Espíritu busca lo espiritual, anhela lo divino, se preocupa por descubrir lo sagrado, lo íntimo de Dios, las cosas profundas, especialmente, como decía el apóstol Pablo primero, las que no se ven. Pero el que sigue lo que se ve, el que sigue dinero, el que sigue casa, carro, cosas materiales, cosas palpables, cosas visibles, que con el uso se deshacen, eso no es fe, eso es propio de la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Pero el que anhela lo divino, él busca es lo que no se ve, lo sobrenatural. Eso es lo que la persona busca, sacar de adentro de sí mismo. ¿Qué cosa? Desarrollar el potencial interno, desarrollar la fuerza interior o el hombre interior, como dice en otra parte también en el libro de Efesios, ¿no? Que el hombre interior tiene que crecer, porque para eso es que Dios coloca la fe en el corazón del hombre, no es para lujo, no es simplemente ponerla allí para nada, no. Entonces dice así claramente en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16, que os dé conforme a las riquezas de sus glorias
y el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, o sea, dentro de cada hijo, dentro de cada persona que ha recibido esa virtud de Dios. O en otra palabra, también lo decía claramente nuestro Señor Jesús. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando Jesús dice, busca primero el reino, la pregunta es, ¿y dónde vamos a buscar el reino? Mucha gente lo quiere buscar en una congregación. Otros quieren encontrar el reino el día, dicen algunos, el día que ya me muera y bueno, y parta para arriba, me voy al cielo. Otros, que el reino de Dios va a venir a mí cuando entonces venga una nave y me arrebate y me lleve más allá. Mucha gente dice, pero el reino de Dios lo hallo en la Biblia. Pero en realidad es de eso que está hablando Jesús cuando dice busca primeramente el reino. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 Dios dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Entonces no tiene nada que ver con decir el reino de Dios es la Biblia. La Biblia es un manual que prepara, que forma a las personas para que puedan llegar a estos planes de Dios, ¿no? La Biblia conduce, encamina, prepara, como dice en otra parte, para que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Pero cuando hablamos de fe, cuando hablamos de este regalo grande de Dios, ya no es lo que vemos. Aún la Biblia mismo es un libro hecho materia. Pero para lo espiritual, por ejemplo, como Abraham, ¿por qué Dios justificó a Abraham y lo nombró padre de la fe? Y no solo eso, sino también le dijo, mi amigo Abraham. Porque Dios conversaba con Abraham cara a cara, pero a excepción de sus palabras, nada veía. Solamente le conducía la voz, ¿no? La voz de Dios, y él creía y obedecía. Por eso le fue atribuido a justicia. ¿Por creer en qué? En lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. Entonces cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, está mandándole al hombre que cree, que descubra, que haga, que fluya dentro de él, por el poder de Dios que ha puesto en él, el potencial interno, la fuerza interior, como dice también en Romanos 14, 17. Que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, esta fuerza, este poder, esta fe, ¿dónde está? Libro de Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea Dios. Y también dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo también a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice el Señor claramente: ahora pues, está hablando de ahora, al que ya está dentro de este plan. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Eso es lo que antes pronunciábamos anteriormente cuando dice en Romanos 16, 25, para que obedezcan a la fe. Cuando en Hebreos 11.1 dice la fe es una sustancia de lo que no se ve, entonces está claramente que se guía uno por lo que no se ve, y eso es Dios. Porque Dios es espíritu, dice San Juan 4:24, claramente su palabra dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Mucha gente también no sabe a dónde adorar a Dios en espíritu. Siempre buscamos un templo material, buscamos 4 paredes y allí nos encerramos queriendo allí adorar a Dios en espíritu. La adoración en espíritu a Dios es una convivencia íntima del día a día, una convivencia del hombre con Dios en sí mismo. Es en sí mismo todo, porque el verdadero templo, la verdadera iglesia, el verdadero santuario, la verdadera casa, el verdadero altar, el verdadero tabernáculo es este cuerpo que Dios nos ha dado. Es este cuerpo, todo aquello en que Dios tiene que mostrarse, manifestarse, pero la adoración a Dios en espíritu es valorando ese grande regalo que Dios ha puesto en la persona. Y eso es lo que también el apóstol Santiago nos hace comprender en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 5, dice el Señor: ¿pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? ¿O nos anhela para envidia? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los llena de espíritu, los llena de fortaleza, los llena de virtud, los llena de gloria, los llena de bendición. ¿Por qué? Porque esa persona vive en fe, valora la fe, ama la fe en Dios, ¿no? Pero si la fe, digo, para mí es seguir lo que veo, seguir lo que topo, esperar algo por arriba, pero no entender que si yo digo que estoy en fe es porque Cristo vive en mí. Volvemos a repetir, hay que ser insistente en las cosas dichas. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, él tenía la certeza, la confianza de que Dios vivía en él. Él no promulgaba una esperanza de algo que está por venir. En él estaba, en él vivía, en él convivía. Allí había en él la morada de Dios, ¿no? Por eso es que él mismo es el que dice en otros libros, como es en 1 Corintios, ¿no? Dice claramente, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Habla. ¿O ignoráis esto? ¿No entendéis esto? ¿No comprenden esto, que ustedes son el templo del Dios viviente? Claro. Tiene que haber Dios sembrado la semilla de fe en el corazón para que la persona pueda nacer y crecer en fe. 1 Corintios 3, 16, 17 dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis esto? Dice, ¿no saben ustedes esto? ¿No entienden ustedes esto? ¿No? También lo mismo dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Ahí no habla de templo, ahí habla de casa. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Mas Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es la unción, Cristo es la luz, Cristo es el Espíritu Santo, Cristo es la fe colocada en el corazón del hombre, morando en esta casa de barro, en esta casa de lodo, de polvo, pero que Dios, por amor, por misericordia, por bondad, ha querido hacer al hombre digno, darle dignidad. No siendo nada, siendo pecador, siendo un hombre con errores, pero Dios ha querido derramar sobre él su gracia, su amor, su misericordia, para que esa persona sea participante de la naturaleza divina, sea participante de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios, y para que así pueda comprender que Dios es amor, y que no es el hombre que ama a Dios, sino que Dios le ama primero. Entonces, amados hermanos en el Señor,
Es así como Dios enseña, es así como Dios habla. Cuando dice aquí, mas Cristo como hijo sobre su casa, ¿no? O en otras palabras también lo hace ver claramente el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 6, versículo 7, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿No? Dios, en esta casa de barro, en estos cuerpos pecaminosos, ha querido el Señor hacer todas estas maravillas, todas estas grandes cosas. Por eso es que aquí también en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22, también la expresión del Señor es clara que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Ahí es claro, ¿no? En nuestros corazones, allí es que Dios derrama esta grande bondad para que el hombre pueda santificar a Dios, pero no algo que está por encima de nosotros, sino como dice en el libro 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sino santificar al Señor Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes habíamos visto anteriormente acerca de la esperanza, en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es la esperanza derramada y colocada en el corazón del hombre? Es el Espíritu Santo derramado en el corazón, en la mente de cada creyente. Esa es la esperanza de Dios puesta allí. Por eso, amados hermanos en el Señor, como también dice en otra parte en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, claramente la expresión de Dios dice así, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito seas, Padre. Entonces, allí encontramos que es la esperanza derramada, que es la virtud, que es el reino, que es el poder. Todo es un mismo propósito de Dios puesto en el corazón del hombre con la finalidad de que la persona pueda adquirir de Dios todas estas grandes maravillas y regalos. Pero la carne es otra cosa. Lo que no es de fe es otra cosa. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 6, 7 y 8 dice la Escritura, hasta el 9. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a Dios. ¿Cuánta gente quiere, con el hombre externo, agradar a Dios? No se puede, hermano. Es por fe. Es por fe. La fe no es con el cuerpo físico.
La fe es con el hombre interior, es con la virtud, es con el poder de Él. Por eso es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Pero no hacia afuera, no hacia arriba, sino es internamente, con el hombre interior. O sea, la persona creyente con el cuerpo físico no puede hacer la voluntad de Dios, no puede. Porque la ley de Dios, o sea, el verbo hecho carne, para que se cumpla como dice en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas, interiormente es todo, ¿no? Todo es interior. Entonces, si todo es interior, ahí sí se cumpliría lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, que dice: por lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Versículo 5, 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, mas en el poder de Dios. Y ese poder de Dios es la gracia de Dios, es la fe misma, es la virtud, es el reino de Dios colocado en el corazón y en la mente. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 8 dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, que es lo mismo que decía el apóstol Pablo en Hebreos 11:6, que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. No tener fe es lo mismo que estar en la carne, ¿no? El hombre decide qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, de qué manera llevar la vida. Pero eso es humano, eso es común. Así, la persona solamente se agrada a sí mismo, no agrada a Dios. 8:9 de Romanos, dice el Señor: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Alabado sea el Señor. Qué palabra tan real esto, ¿no? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, el tal no es de él. Porque el tener el Espíritu de Cristo en el corazón es lo que dice más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y este mismo contenido lo leemos en Gálatas. También hay una expresión importante, Gálatas capítulo 4, versículo 6, que dice claramente así el Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre. Al enviar Dios a su Hijo en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, que es el mismo Cristo, entonces esa es la luz, el unigénito Hijo de Dios enviado al mundo, a la persona que Él ama, ¿no? Como dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir a la persona, al cuerpo, a esa carne, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea sea salvo, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus grandes palabras, por tus grandes maravillas que tú has dejado, por tus inmensas y preciosísimas palabras, palabras de vida, de ánimo, de aliento, palabras de vida, palabras de consuelo, que son palabras de amor, palabras de justicia, palabras de verdad, palabras justas, palabras prudentes. Son grandes tus dichos, Señor. Por eso es que es digno de suprema alabanza el Dios vivo y verdadero,
que nos ha dejado todas estas maravillas escritas para que nosotros seamos participantes de ellas. Estimados hermanos en el Señor, ¿cuánto es lo que se podría hablar de la fe? Y sin ello tomar en cuenta y buscar en la Biblia los grandes ejemplos de fe vividos y expresados por cuántos hombres. Yo a veces me pongo a pensar y tomar por ejemplo ejemplos de lo que es la fe. Tenemos allí el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Qué gran maravilla de ejemplo de fe, de poderío, de fuerza. Qué mujer tan poderosa en fe. Pero tuvo que renunciar primeramente a la carne. La mujer del flujo de sangre vivió 12 años encarcelada en una enfermedad y había puesto solamente su mente, su corazón, su mirada, ¿en qué? En lo común, en doctores, en pastillas y en remedio. ¿Cuánta gente hoy en día que dice que tiene fe y vive con las fundas de pastilla? Vive con las recetas, con el médico cada día. ¿Cómo se puede llamar fe a eso? Si tiene puesta la confianza en las cosas materiales. Claro que en la Biblia hay una parte que dice en la Biblia católica que hay ciertos casos en que es necesario llegar al médico, pero no todo, no todo. Específicamente hay ocasiones, dice, en que la salud está puesta en manos del médico. Hay ocasiones. Pero que permanentemente, consecuentemente el hombre viva solamente metido en los hospitales, en las clínicas, por pequeñas cosas. Y eso aún le sucede a los mismos hermanos creyentes. Que como decía un día un pastor, lo escuchaba predicar, dice, ¿cuántos hermanos predican de la fe, del poder de Dios y hablan de un Dios poderoso? Y sin embargo, después de 2 o 3 días, él mismo está metido en un hospital, en una clínica, buscando en el hombre un apoyo y no en el que uno mismo predica, ¿no? Por eso, hermanos, cuando vemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, ahí hay un ejemplo grande. Tenemos otro gran ejemplo en el centurión romano, un ejemplo grande en Jairo, ¿no? Cómo ellos por su fe, porque a ellos Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo mi fe, la tuya. ¿No? Son ejemplos en los que Dios hace ver, tu fe le ha salvado. Por ejemplo, el caso de Jairo. Jairo le dijo al Señor, Señor, tengo mi hija que está gravemente enferma. Yo creo que tú la puedes sanar. Jesús iba en camino. Cuando en el peregrinar hacia la casa de Jairo, los servidores de Jairo vienen y le dicen, Señor, ya no es necesario que el maestro vaya, porque tu hija ha muerto. Qué decepción para un padre. Pero cuando la fe es tan fuerte, no hay barrera si la persona ha creído en quien tiene que tener fe. Dice Jairo, Señor, yo creo que si tú vas y la tocas, mi hija vivirá. Bendito sea Dios. Lo mismo dijo la mujer del flujo. Si yo tan solamente pudiera tocar el manto del Señor, yo creo que me voy a sanar. El centurión romano le dijo a Jesús, Maestro, yo no te he dicho que vayas a ver al soldado. Di una palabra solamente y mi criado se sanará. Yo no te he dicho, anda ya y tócalo. No. Solamente di, una palabra basta. Qué gran promesas, qué gran enseñanza. Y son los ejemplos de fe. Y si habláramos de la mujer cananea, ¿cuánto más todavía? ¿Con qué palabra Jesús trató de poder despojarla para poder comprobar la fuerza de su fe, su insistencia? Pero no se rindió. Insistió hasta el punto que llegó a decirle, Señor, si aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos,
Qué grandes palabras. Ya no hallaba Jesús palabras para poder seguir probando, sino que le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Hágase como tú quieres. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y son cuantos los ejemplos bíblicos de fe. Siempre leamos lo que dice Dios en todo el capítulo 11 del libro de de Hebreos. Ahí hay una galería grande de los ejemplos que nuestros antepasados vivieron. Y por eso, amados oyentes en el Señor, la fe como una base importante de nuestra vida, pero también vamos a culminar con este versículo para comprender otra parte. Que aún el apóstol Pedro, cuando habla del crecimiento espiritual y del desarrollo de la fe en la persona, también dice así. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 5, versículo 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir en vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia. Aquí hay una parte importante que tomar en cuenta, que también aún la fe sola no basta, igual que la creencia. La fe sola no basta, sino que el apóstol Pedro nos habla diciendo, Dios habla diciendo, que a la fe hay que añadirle virtud. Porque una fe sin virtud, entonces, ¿qué fe es? La fe tiene que estar unida a un poder, a una fuerza grande en la que se pueda demostrar ante uno mismo y a los demás que Dios está con él. Fe, virtud. Y a la virtud añadirle ciencia, que es conocimiento de Dios. Versículo 6. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. O sea, es un encadenamiento de una actitud con otra, de una virtud con otra, de una cualidad con otra. O sea, quiere decir que si la persona solamente se quedara en la fe, aún también se queda en un vacío. Porque tiene que ir eslabonando, trabajando para que a la fe se le añadan otras cualidades para que esa fe sea firme y fuerte. A la fe, virtud. A la virtud, ciencia. A la ciencia, templanza, que es dominio propio, que es dueño de sí mismo. Un hombre sobrio, un hombre que es justo. Y en la templanza, paciencia. ¿Cómo podría ser una fe firme y fuerte sin paciencia? ¿Cuánta gente es impaciente, no tolera, no espera, no soporta? Y mucha gente también es destemplada, simple. Y en la paciencia aún hay que añadirle temor de Dios. ¿Qué sería una fe sin temor de Dios? ¿Y qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, estimados hermanos, la fe tiene que aún encadenarse a otras cualidades que aquí el apóstol Pedro nos está hablando. Por esa razón es que Dios hace que el hombre sea participante de la naturaleza celestial, dice el versículo 4, primera de Pedro 1:4. Veamos desde el 3, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas por su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud. Versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Dios es el que hace al hombre participar de su divina potencia, de su conocimiento, de su gloria, de su virtud,
y lo cual también da grandes y preciosísimas promesas y hace que el hombre sea participante de la naturaleza divina. Mucha gente piensa que participar de la naturaleza divina es el hecho de que pertenezca a una congregación, de leer la Biblia, de cantar un cántico, ir a un culto. No, hasta allí es participante de un llamado, a participar de una reunión, a estudiar las Escrituras. No quiere decir todavía que la persona hasta allí está siendo participante de la naturaleza divina, o sea, de lo sobrenatural o de lo que es fe. De lo que es fe es algo más íntimo, más profundo, más divino, más celestial, de lo que no se ve. Por eso se llama fe, ¿no? Amados hermanos en el Señor, gracias a Dios por esta mañana grande que ha permitido el Señor hablar estas palabras y compartir estos mensajes, pero esperando volver a compartir más palabras con ustedes y que sea la gracia del divino Señor, el amor de Dios inmerecido, el que en usted y en mí y en cada uno de los oyentes sea manifestado, vivificado y glorificado día a día, para que así, como hemos visto antes, para que vayamos todos de fe en fe y de gloria en gloria, descubriendo las múltiples promesas que Dios tiene. Gracias a Dios, amados oyentes, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que Dios les bendiga ricamente y será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga, hermanos.